Bien, en esta nueva entrega vamos a hablar sobre el llamado desperdicio alimentario. Y un poco el titular podría ser este: desperdicio alimentario en nuestro país, algo que ya empieza a ser, o de hecho es en la práctica, una realidad alarmante. Antes de saludar a nuestro invitado, me gustaría comentar algunos datos muy brevemente. Por ejemplo, en 2022, España se enfrentó a una preocupante cifra en cuanto se refiere al desperdicio de alimentos. 1,17 toneladas fueron desechadas. Esto, así a grosso modo, se traduce en que cada hogar desperdició una media de casi 66 kilos de comida y bebidas. Sin embargo, claro, el dato significativo, por otra parte, es que esta situación varía incluso de forma significativa entre diferentes tipos de familia. Por ejemplo, las parejas con hijos pequeños son las que más alimentos desechan y alcanzan un promedio de 1,5 kilos por semana, sobre todo durante los meses de otoño e invierno. Y este dato es casi el doble del desperdicio registrado por los jóvenes independientes y los jubilados, quienes muestran, por cierto, un comportamiento, digamos que más consciente en cuanto al uso de alimentos. Vamos a desarrollar todo este tema, pero me parecía interesante como introducción para enfocar el tema, facilitar estos datos. Vamos ya a saludar a Abel Mariné. Abel Mariné es profesor emérito de nutrición y dermatología de la Universidad de Barcelona, Campus de la Alimentación. Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien y contento de estar aquí y de que me preguntéis sobre un tema que es realmente importante y muy importante. Exactamente, muy importante y lo es hasta el punto de que muchos de nosotros no somos conscientes, ¿verdad?, de la importancia que tiene el desperdicio alimentario. Un poco los datos ya los he dado, son cifras altamente preocupantes, ¿no? Alguien ha evaluado, bueno, diversas fuentes han evaluado que del orden de casi un tercio, hablo a nivel mundial, de los alimentos que se producen, Ujú. de una forma u otra se desperdician o se despilfarran o se malogran, en una palabra, no se Sí. aprovechan, con lo cual cometemos mm, un terrible error Ujú. de dos tipos. Por un lado, se desaprovecha algo que se ha producido, por un lado. Sí. Pero por el otro, este algo que no se aprovecha y que en definitiva acaba en el medio ambiente, es también un contaminante. Una de las cuestiones que yo quisiera destacar, y luego me preguntáis luego lo que estiméis pertinente, Sí. pero es que la gente tiene la idea de que si vertiera disolventes o productos químicos, pues contaminaría. Y como los alimentos al fin y al cabo nos los comemos, pues parece que echarlos, desperdiciarlos, Sí. no contamina al medio, ¿no? Y en cambio es todo lo contrario, también contamina. Es decir, Claro. si nosotros vertemos algo que es comestible que no hemos aprovechado, pues en un arroyo, en una laguna, en el suelo, en un sitio que hay humedad, Ujú. este alimento será alimento, valga la redundancia, para microorganismos contaminantes Ujú. y por tanto será una forma de contaminación ambiental o de polución Claro. porque favorece el crecimiento de microorganismos que son por lo menos contaminantes y algunos pueden ser además perjudiciales. Es un fenómeno que se conoce con el nombre de eutrofización, que Ujú. significa en definitiva alimentar el medio para que prosperen entidades biológicas que no tienen efectos positivos, sino que lo contaminan. Claro. Esto por un lado. Y por otro, pues, desde luego, lo que se malogra. También hay Ujú. muchas valoraciones sobre el nivel que tiene el grado de desperdicio de alimentos, pero se considera que con menos
de lo que se desperdicia a escala mundial, sí, se podría acabar con el hambre. El claro, orden de sí, sí, sí. 800 millones de personas y quizá más Ujú. pasan hambre, es decir, no pueden comer por la necesidad que tienen de ingerir alimentos, y estos lo podrían hacer si todo esto no se desperdiciara como estamos haciendo. Es decir, que Ujú. se perjudica de todas las formas, o sea, porque faltarán alimentos, porque se van a malograr, y Ujú. por otro lado se contaminará el medio ambiente. Claro, lo que ocurre, en fin, entiendo en gran parte, es que después de dar los datos que hemos dado de referencia, que no somos realmente conscientes de que cada día prácticamente estamos desperdiciando, estamos despilfarrando, estamos derrochando alimentos y esta acción tiene diferentes vertientes. Una de ellas, por ejemplo, es la económica, porque si desperdiciamos alimentación, eso nos afecta a nuestra cesta de la compra, es decir, al coste de la cesta de la compra, además de el impacto, pues, ambiental que realmente tiene y lo que tú has dicho, que no somos conscientes de que esa comida, esos alimentos que desechamos, pues son muy necesarios porque efectivamente hay en otras partes del mundo, incluso aquí mismo, no hay que irse a África, en Cataluña, en España, lamentablemente hay gente que tiene serias dificultades para comprar alimentos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sin lugar a dudas, la imagen que todos habremos visto en nuestros pueblos y ciudades de gente que busca en los contenedores Sí, de sí. basura, en la parte de lo que llamamos materia orgánica, Mm, algo para comer, sí, lo hace por absoluta necesidad, claro, pero encontrará restos de alimentos que, que se me entienda bien, que de hecho son comestibles, es decir, que los sí, sí, hemos sí, tirado, pero que se podrían haber comido. Es que no tenemos, o sea, es curioso que somos una sociedad con problemas económicos serios, con mucha pobreza, pero por otro lado nos comportamos como ricos. En esto la mentalidad ha cambiado. Yo claro. recuerdo, yo nací en el 43 y por lo tanto, pues recuerdo, era la época de la posguerra, una época de Ujú, necesidad, ¿no? De escasez. Yo recuerdo una tía mía que vivía en casa, que cuando mi hermano y yo dejábamos algo en el plato, se enfadaba, ¿no? Y decía incluso, es mejor que siente mal que no que quede. Y claro. en la guerra lo hubiésemos tenido. Ujú, Claro, esta mentalidad poco mucho nos siguió quedando, ¿no? Pero la hemos perdido porque es además los hábitos relacionados con la alimentación han evolucionado y en muchos sí, aspectos no positivamente, ¿no? efectivamente. Realmente, después de las cifras que he dado al principio, profesor, la magnitud del desperdicio diario eh, no nos hace reaccionar, no somos, como decía antes, conscientes, no solamente nosotros, los ciudadanos, por ejemplo, las administraciones pueden o podrían hacer algo más. Bueno, las administraciones, en nuestro caso, en el 2025 se implementará del todo una disposición legal sobre cómo evitar y combatir el desperdicio de alimentos. Y Ujú, algunas comunidades autónomas se han ocupado de esto. Hace unos años, si no me equivoco, en 2013, la Comunidad Foral de Navarra promulgó una ley que se publicó en el Boletín Oficial del Estado de cómo controlar el desperdicio de alimentos en su comunidad. Es decir, sí, y por otro lado, a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, también hay una serie de disposiciones y de informes que la población, que muchos no llegan a la población, sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos, porque es que, insisto, no solo es un problema económico, es un problema social, porque con esto no ayudamos a que se acabe con el hambre en el claro. mundo, y, y- y es un problema nutricional, porque también, ¿esto qué significa? Que es que malogramos alimentos, que no los cocinamos bien. Ujú, sí, sí. Yo aquí quisiera añadir una cosa, claro, es que los hábitos alimentarios, Ujú, de cierto modo, proveen un poco este desperdicio, ¿no? Porque es que, por ejemplo, pensemos ahora, lo frecuente que es que la gente encargue la comida para que se la lleven a casa. sí, sí. Claro, esto, pues, significa cocinar fuera de casa.
que de alguna manera esto se acondicione o se haga un cierto embalaje, por Sí. lo tanto consumimos material de envasado, que llegará a casa, que este se desechará, Ujú. que se pues tirará. Y en muchos casos no es, ya cada vez menos, claro, se procura que sea reciclable, pero no siempre lo es. Y por lo tanto contribuimos. En ese sentido, el tema del envasado de alimentos es muy importante. Yo recuerdo cuando era chico, y todavía ahora en muchos sitios, cuando vas a comprar pues legumbre cocida en una tienda, en un Sí, pequeño comercio o en un mercado, pues antes te la ponían en una bolsa de papel. claro. Y Sí, sí, ahora en sí, sí. muchos casos es un plástico. Ujú. ¿Será reciclable? ¿No será reciclable? ¿Qué vamos a hacer con este plástico? Pues esto solo vayamos sumando, ¿no? Claro, sí, Eh, sí, por supuesto. Es decir, la influencia negativa que tienen los hábitos alimentarios actuales, no tan solo pues la comida preparada o precocinada que nos traemos a casa, por lo que ahora decía el profesor, que esa comida luego, la que no se aprovecha, se desperdicia y no somos conscientes, o no sé hasta qué punto somos conscientes de que la comida que se desperdicia también contamina. ¿De qué forma contamina? porque es alimento para microorganismos contaminantes, Ajá. por ejemplo. Otro aspecto también a considerar son los residuos de la industria alimentaria. El porcentaje más elevado de Ujú. desperdicio de alimentos se produce en los hogares, en las casas, ¿eh? Claro, Ah, pero perdón, perdón, Abel, esta es una idea que muchos de nosotros la tenemos mal interpretada, porque pensamos, insisto, erróneamente, por lo que acabas de decir, que el mayor porcentaje de desperdicio alimentario se produce, por ejemplo, en el ámbito de la restauración o en el ámbito de las grandes industrias alimentarias. Y esto no es así. no, 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 es en los hogares. La restauración, Ah, también existen normativas, por ejemplo, en Cataluña hay de una serie de consejos y normas para que los mm, establecimientos de restauración también eviten el desperdicio alimentario. Y ahora es sabido que, y es un hábito que hay gente que practica y sería deseable, que lo que ha sobrado del plato que hemos pedido y que no hemos consumido, pues se nos dé en un envase, también eso sí, y nos podamos llevar a casa y sí. que no se tire, que no se desperdicie, por Ujú, ejemplo. Y esto también es una suma, porque en muchos casos cuando uno pues va a un restaurante pide y a lo mejor pide más sí. de lo que luego va a comer. Y esto pues Mm, genera residuos también. Y en casa pues claro, pasa un poco lo mismo, no siempre acabamos el plato y entonces en vez de devolver las cosas pues a guardarlo en la nevera, cocinarlo el día ujú, siguiente, pues por malos hábitos o a veces por un exceso de precaución. O sea, un alimento no es un producto que se deteriore y que pase a estar en malas condiciones en un tiempo rapidísimo. Depende del tipo de alimento, unos más que otros por descontado. Los huevos son más sensibles sí. que otros productos, no que el pan, por ejemplo. Pero eh, hasta que nosotros no veamos que aquello realmente está en mal estado, en muchos casos se puede consumir. También quisiera añadir otra cosa, que otra de las causas de desperdicio de alimentos es la interpretación restrictiva y exagerada que a veces se hace de las fechas que llevan los alimentos. Claro, sí, sí. Y aquí hay que No sé si- distinguir, perdón, aquí hemos de aprender a distinguir, y es importante esto que comenta el profesor, entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, ¿verdad? Y tanto. Y si muchos de los que nos estén viendo y escuchando a lo mejor se habrán fijado, no hace tanto tiempo los yogures llevaban fecha de caducidad Ujú, y desde un tiempo hasta hoy sí, llevan fecha de consumo preferente, perdón, fecha de consumo preferente y siguen siendo los mismos yogures. claro. Hace un par o tres de años, ahora no recuerdo exactamente cuándo cambió, pues caducaban, es decir, se consideraba que al Sí, día sí. siguiente de la fecha indicada ya no eran comestibles, lo cual no era cierto, Ujú, y en cambio ahora lo hemos convertido en consumo preferente. claro. Pero eso mucha gente no lo entiende. ¿Por qué ese cambio cuando es el mismo producto, por ejemplo? Ah, pues porque se hacía una intervención, digamos, reduccionista y exagerada Ujú, de la estabilidad de un yogur. Piénsese que el yogur, al fin y al cabo, lo crean hace ya siglos los pueblos nómadas porque pues se desplazaban, no tenían campos de cultivo y para transportar la leche, evidentemente la leche de sus mismos camellos dromedarios o otros animales, pues
ganado vacuno, ujú, pues que ellos no podían consumir en fresco en muchos casos porque se desplazaban, pues observaron que fermentándolo, la vida y la estabilidad de aquel alimento duraba bastantes días. Un yogur tiene una duración bastante larga. bien. Y Ujú, también dependerá de si se ha roto o no la cadena del frío. Es que, claro, también las fechas es un dato rígido, pero también dependerá de cómo hemos acondicionado aquel alimento hasta la fecha de consumo preferente o de caducidad. Si sí. lo hemos tenido en buenas condiciones, aquello estará en perfectas condiciones. Si lo hemos tenido en malas condiciones, aunque la fecha diga lo que diga, pues lo habremos deteriorado. Por lo tanto, Ujú. también está la observación directa de cómo percibimos aquel alimento, si huele extraño, si tiene un sabor que no es el propio, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo. Antes hacía un apunte, profesor, sobre las consecuencias que puede tener a nivel doméstico, me explico, el desperdicio alimentario de la compra de casa. Pero me gustaría también comentar hasta qué punto las consecuencias económicas del desperdicio alimentario más allá del ámbito doméstico es importante. Son importantes porque los alimentos que hemos pagado y que no consumamos y que pues los desperdiciaremos o irán a la basura, es una pérdida económica. También es verdad que ahora la gente, sobre todo en función de la necesidad, lo miran mucho más, pero también aquí ha influido los cambios de hábitos. Claro, antes, pues mucha gente iba cada día al mercado y por lo tanto Ujú, compraba con un plazo de consumo corto y por lo claro. tanto digamos, la previsión era mucho mejor. Mm, Ahora, ¿qué hacemos? sí, Compramos a lo mejor una vez por semana, sí, sí, vamos a sí, una gran superficie, con lo cual exactamente. además nos desplazamos en automóvil y Mm, contaminamos, dicho sea sí, de sí, paso, ¿no? Pero además compramos para toda la semana, por sí, ejemplo, sí, sí, con sí, lo cual es una previsión que puede ser menos precisa claro. que la del día a día, y entonces en función de esto muchos Mm, alimentos acabarán no claro. siendo consumidos o Una, pasados de fecha y se una desechan. previsión que no se cumple en muchos casos, porque por ejemplo, solo hay que ir, yo lo he visto últimamente, ¿no? El viernes a un supermercado, a una gran superficie comercial, y ves a muchas familias con un carro de la compra, pero hasta arriba, repleto, que esta compra no es para una semana, yo creo que es para prácticamente para todo el mes. Y como decía ahora el profesor Abel Mariné, claro, la previsión puede no cumplirse y algunos de esos alimentos van a desperdiciarse. Pero al margen de esto, yo también me refería antes a qué ocurre con las posibles consecuencias económicas a nivel, por ejemplo, del mundo de la restauración o de las grandes empresas alimentarias con aquellos productos que finalmente no llegan a la línea de consumo. ¿Eso tiene algún impacto? Tiene impacto. Las empresas alimentarias contribuyen al desperdicio, pero mucho menos que los Sí, hogares, sí, claro. como hemos dicho antes, por descontado, porque además de ellos les va una rentabilidad que controlan, ¿no? Ujú. Evidentemente, la inmensa mayoría hacen las cosas bien y por lo tanto, si algún producto, por la razón que sea, tiene un problema de calidad o de estabilidad, Sí. pues será razonablemente desechado o, vamos, no se consumirá. Pero evidentemente por el interés económico que tiene para ellos, el mundo de la empresa como el de la distribución Ujú. eh, lo lleva bien. Lo que ocurre es que, insisto, es que la gran responsabilidad sobre todo es de los consumidores. O sea, cuando, por ejemplo, un producto se acerca mucho a la fecha, pues ya no lo compramos. Con lo Ujú. cual, en muchos casos, a lo mejor habrá que recircularlo otra vez Sí. o tendrá que verterlo, o desperdiciarlo la cadena comercial, lo cual no tampoco es conveniente. Es decir, la repercusión económica es importante. O, por ejemplo, también lo que desaprovechamos en función de restos de la fabricación de un producto. Por ejemplo, si hacemos un zumo de fruta, nos queda la pulpa. Ujú. ¿No? Si nos comemos la fruta entera, aparte que nutricionalmente es mucho más interesante que los zumos, mucho más, ¿no? Sí. Pero aprovechamos la fruta entera, menos la piel, ¿no? Claro, si hacemos un zumo o a nivel doméstico o a nivel industrial, queda
una masa sólida que sigue siendo Ujú. rica en vitaminas, sobre todo en fibra, por ejemplo, y Sí, que ya en muchos casos ahora pues se reaprovecha para fabricar otros productos, pero en muchos casos se vierte. Pues sí. esto podría ser, por ejemplo, materia primera para hacer productos ricos en fibra, Ujú. para hacer mermeladas o jaleas, por ejemplo, que en cambio si no lo hacemos pues y lo desechamos, pues Claro. será un contaminante medioambiental y habremos desaprovechado una Mm. buena parte del peso de la fruta. Sí, antes de continuar un apunte más sobre el tema este que comentábamos de las compras en grandes superficies comerciales, en muchos casos, no sé si una vez por semana, esas grandes superficies, en fin, ponen a la venta productos de alimentación, alimentos que están ya muy próximos a la fecha de caducidad. Y hacen ofertas sobre esos productos a bajo precio para darles salida. Y yo he visto Sí, que algunas personas, algunos consumidores, a pesar de que ese producto sigue siendo perfectamente válido y que además está a un precio más reducido, simplemente por el hecho de que en la etiqueta se dice que caduca mañana, ya no lo compran. sí, y vamos a ver, que se me entienda bien, es que un producto que haya caducado mañana, a lo mejor pasado mañana sigue siendo comestible. Claro, Es decir, lo podremos apreciar, es decir, claro. que no, no es una cosa que diga, no, es que después de esta fecha, las fechas de caducidad, por ejemplo, se establecen en función de estudios de estabilidad de alimentos que se han hecho. Mm, Evidentemente ya se marcan con un margen de precaución. claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Eh? No sé, la mayoría de productos, me atreveré a decir, y que no se me entienda bien, Ujú. pues aunque esté caducado ayer o de antes de ayer, seguirá siendo comestible, Claro. tal como se diseñó el estudio de la fecha de Mm, caducidad, no se sabe, pero también por precaución sí. se restringen un poco los márgenes, es decir, que aquí todos nos pasamos de excesiva precaución. No, eso no estoy diciendo que comamos cualquier cosa en No, cualquier no, estado, evidentemente. pero evidentemente Sí. habría que ser mucho menos rígidos. Bien. Ya sé que la vida de hoy quizá no permite ir al mercado cada día, pero podemos hacerlo con un poco más de frecuencia. Los horarios de muchos mercados y de muchas cadenas de distribución y de muchos, sobre todo, tiendas de barrio, Ujú. son suficientemente amplios como para que pudiéramos hacer esto, digamos, como hábito y no reducirlo como antes tú decías, pues a grandes compras un día a la semana, Claro. de lo que Mm, luego en casa en muchos casos nos va a sobrar. sí. Bueno, yo creo, profesor, que aunque sea a grandes rasgos, hemos hecho un recorrido bastante amplio sobre ese concepto del desperdicio, del desperdicio, del despilfarro, del derroche alimentario. No sé si nos dejamos algún aspecto más que ahora podemos comentar, pero me gustaría volver un poco a lo que decía al principio, es decir, ha quedado bien claro, porque el profesor así lo ha comentado, que nosotros los consumidores somos en teoría y en la práctica los máximos responsables por nuestros hábitos de consumo del desperdicio alimentario, en contra de esa creencia que ya ha quedado resuelta de que puede ser la restauración, de que puede ser la industria alimentaria, que no es así. Pero sí que, profesor, me gustaría un comentario porque en relación a esa estadística que antes comentaba, y curiosamente los jubilados son quienes menos contribuyen a esa alarmante estadística, o dicho de otra forma, son los que menos desperdicio alimentario realizan. ¿Esto a qué puede deberse? Quizá también a que hemos sido educados, pues la gente mayor en un ambiente de más escasez y de valorar más las cosas, y también porque otra causa de desperdicio es que se dedica poco tiempo a Ujú. cocinar y a consumir los alimentos. Todo lo que demos rápido y por lo tanto en muchos casos lo rápido es envasado. Ajá. Los alimentos procesados están muy bien Sí. y contribuyen a la alimentación, ¿eh? No quiero criticarlos de forma general, pero deberíamos consumir más alimentos frescos cocinados en casa y con tiempo
para cocinar y tiempo para consumirlos, ¿no? Es claro. decir, un Jordi Peix, que fue un responsable de temas agrarios en Cataluña hace unos años, Ujú. ya fallecido, él decía, se suele decir que somos lo que comemos, porque tiene que ver nuestras capacidades físicas e intelectuales con lo que comemos, pero también somos lo que desechamos. Sí. Y él había calculado, por ejemplo, que en el año una persona de un país desarrollado, como es el caso pues de España, por ejemplo, Ujú. pues era de 35 kilos por persona y año que se desechaban por todos las causas que hay de desperdiciar alimentos, ¿no? Y esto pues va creciendo. Y claro, pues ya lo hemos dicho antes, contribuye a la contaminación, contribuye a problemas económicos, Sí. contribuye a la seguridad alimentaria, es decir, lo hacemos muy mal, porque insisto, consumimos demasiados productos procesados, demasiados productos cocinados fuera de casa. Ujú. Todo esto ayuda a la vida, pero debería ocupar un lugar en nuestro consumo que ahora pues es mayor del que sería deseable, por muchas razones, ¿no? Por muchas Claro. razones. Sí. Sí. Vamos a ver, ya para concluir, profesor, vamos a pedirte que, bajo tu punto de vista, bajo tu criterio y en base a todo lo que hemos comentado y dirigiéndote a los consumidores que van a vernos, a las familias que van a vernos, que somos el punto clave, la diana para intentar reducir esa estadística creciente y preocupante en cuanto al desperdicio alimentario, danos, no sé, 4 o 5 consejos prácticos para intentar, si no evitar, disminuir el desperdicio alimentario a nivel doméstico. ¿Qué consejos o qué recomendaciones puedes darnos? Y con esto concluimos. Primero, solo cocinar aquello que razonablemente vamos a consumir. Con las sobras, reaprovecharlas, guardarlas en la nevera o en el congelador Mm. pues y luego volverlo a consumir y a preparar. Consumir productos frescos y de proximidad siempre que sea posible. Y por lo tanto reducir el consumo de productos envasados, que Ujú. repito, cumplen su papel, pero ese papel debe ser el que debe ser, y en muchos casos es más del conveniente, ¿no? Por otro lado. Y además también, por ejemplo, no mitificar las fechas de consumo, no ser Claro. demasiado estrictos con estas fechas, Ujú. confiar más en nuestra apreciación de cómo está un alimento y evidentemente, bueno, y por ejemplo otra cosa, lo introduzco, mucha gente mayor recordará lo que eran los espigadores, la gente que iba a los campos de cultivo cuando ya se habían segado o hecho la recolección y recogían lo que todavía quedaba, que en muchos casos se desechaba y en otros casos se podía reaprovechar. Ujú. Este es un buen ejemplo de lo que podríamos practicar a muy diversas escalas, ¿no? Claro. Es decir, consumir y además, por descontado también, un consumo preferentemente vegetal. Los productos de origen animal tienen todo un papel en nuestra alimentación, pero quizá en muchos casos el papel es excesivo, por Ujú. ejemplo, ¿no? Es decir, toda una serie de medidas que contribuyen a que no desperdiciemos, con lo cual contaminamos, y aquello que no vayamos a consumir, pensar que existen bancos de alimentos y otros organismos Claro. Sí, a sí. los cuales podemos acudir Ujú. para proporcionarles pues alimentos que ellos podrían recircular con conocimiento de causa, ¿no? Claro. Evidentemente siempre dentro de una estabilidad y de una Ujú. calidad de los productos, ¿no? Sí. Pero debemos tener una mentalidad pues quizá un poco más, entiéndaseme bien, ¿no? Un poco más de pobre, no tanto de ricos, que además mucha gente, por Ujú. desgracia, no es por la mentalidad, es que no pueden Claro. Sí, sí, gastar en sí. alimentos lo que desearían. Sí, Y sí. claro, hay que pensar que en muchos casos lo más económico no es lo más interesante para nuestra nutrición, ¿no? Claro, las frutas y las verduras tendrían que ser más baratas de lo que son porque deberían ser dominar en nuestra alimentación Claro. y no siempre lo podemos hacer. Y Ujú. sobre todo esto, pues tener idea de ahorro, de aprovechamiento, de reaprovechar los envases, limpiarlos esos de plástico y volverlos a utilizar para ir a buscar lo que tengamos que ir a buscar, en Ujú. vez de cada vez nos tengan que dar un envase nuevo, por ejemplo. Sí. Tener una mentalidad de ahorro Bien. y en cierto modo
de una cierta pobreza, entre comillas, Sí, por lo que se refiere tanto a claro. alimentos como a Mm, envasados, como a procesos, como a su distribución. Los bien. productos de proximidad los tenemos cerca, por lo tanto consumimos menos energía para transportarlos, por ejemplo, ¿no? Sí, pues en base a lo que acaba de comentar Abel Mariné, y con esto cerramos la entrevista, es fundamental que todos nosotros tomemos conciencia de esta grave y creciente problemática, que intentemos buscar soluciones efectivas para, entre todos, minimizar el desperdicio alimentario, sobre todo en nuestros hogares. Abel Mariné, ha sido un placer charlar contigo unos minutos. Mm. Y para mí que me habéis entrevistado. A Eh, disponer. por supuesto, faltaría más, ha sido todo un honor. El profesor Abel Mariné es, como antes decía, profesor emérito de nutrición y bromatología de la Universidad de Barcelona, Campus de la Alimentación.